Muy buenas tardes. Seguimos en nuestra clase de principios de hermenéutica y ahora vamos a ver figuras de representación. ¿Qué son las figuras de representación? Las figuras de representación son las figuras como el tipo o el símbolo también, que nos da una cosa, pero está representando otra realidad. La primera figura de representación que nosotros vamos a ver es el tipo. Esta figura de representación existe cuando se utilizan figuras, personas, objetos, acontecimientos del Antiguo Testamento para representar, prefigurar, describir acontecimientos o personas del Nuevo Testamento. Ahora, los tipos, por regla general, tienen que ver más con Jesús y su obra salvadora, sobre todas las cosas. Todos los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Antiguo Testamento, tienen su antitipo, así se le conoce. El tipo está en el Antiguo Testamento y es la prefiguración. El cumplimiento está en el Nuevo Testamento y es lo que se conoce como antitipo. Ahorita vamos a ver algunas reglas, porque no todo lo que está en el Antiguo Testamento puede interpretarse tipológicamente. Y no es nada más porque yo quiero. Este es un tipo de algo que está ahí. Ahorita vamos a ver algunas reglas al respecto, pero vamos a ir avanzando entonces. Em, los tipos, ¿qué pueden ser tipos? ¿O qué pueden encuadrarse dentro de esta figura de representación que llamamos tipos? Por ejemplo, eventos en la historia. Eventos en la historia. El ofrecimiento de Abel de un cordero en Génesis. El ofrecimiento de Isaac en el monte Moriah. La sustitución del carnero. Esos son eventos que prefiguran alguna realidad espiritual que está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera Pascua en Egipto prefigura un evento en el Nuevo Testamento. Todo esto son eventos tipo. Hay objetos tipo. Por ejemplo, el arca de Noé es un objeto tipo. Todo el arca. El tabernáculo es un objeto tipo. El velo del templo es un objeto tipo. La serpiente de bronce es un objeto tipo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Hay lugares tipo. Por ejemplo, Egipto es un lugar tipo. El desierto es un lugar tipo. El desierto representa una realidad que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Babilonia es un lugar tipo que después lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. Eh, otras, algo más que está dentro de esa tipología serían las instituciones tipo. Por ejemplo, el sábado, el día del sábado como un día de descanso, va a prefigurar una realidad que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. La Pascua anual, el día de expiación, las fiestas, eh, la circuncisión, Pablo se va a referir a ella. Entonces, estas instituciones, algo que la ley dice, esto debe hacerse, instituciones, también son tipos de verdades o realidades espirituales en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos identificar un tipo? ¿Qué debemos hacer para interpretar un tipo? Para interpretar un tipo. Lo primero que debemos hacer es identificarlo. Esto que estoy viendo aquí es o no es un tipo? Entonces, lo primero que debemos hacer es leer en la Biblia todo lo que tenga que ver con ese tipo. Por ejemplo, la Pascua. Si la Pascua es un tipo de un evento que va a suceder en el futuro y que va a suceder en el Nuevo Testamento, yo voy a leer todo lo que pueda encontrar en el Antiguo Testamento con respecto a la fiesta de la Pascua y luego su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Debemos anotar los detalles que se nos dan del tipo para que podamos colocar los detalles del tipo con los detalles del antitipo y podamos ver cómo se cumplen o cómo se relacionan. Debemos también observar el significado del evento histórico o del objeto histórico que estamos analizando como tipo. ¿Qué significó para la gente en ese momento y cómo se relaciona con lo que va a suceder en el futuro? Estas son algunas cosas. Y luego
a partir de ahí, nosotros empezamos a averiguar la enseñanza del tipo, su mensaje principal. ¿Qué nos enseña? Ujú. La tipología, entonces, y cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos haciendo tipología. La tipología es el establecer las conexiones entre un evento del Antiguo Testamento y un evento del Nuevo Testamento, donde hay una conexión, una correspondencia y podríamos decir también un cumplimiento. Esto, hermanos, es algo esencial en nuestro estudio de los tipos. No cualquier cosa puede ser un tipo. No está el decir esto es un tipo, no está dejado a mi arbitrio. Yo no decido. La Biblia ya dice qué sí es un tipo y qué no es un tipo. Vamos a entrar hacia eso entonces. Muy bien. La tipología tiene su base esencial en el hecho de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una unidad. Por lo tanto, se corresponden. De esta manera, nosotros debemos entender que tanto el tipo descrito en el Antiguo Testamento como el antitipo descrito en el Nuevo Testamento son realidades históricas, o sea, sucedieron en el Antiguo, sucedieron en el Nuevo, que se corresponden y que al hacerse esa conexión encontramos una enseñanza y un significado de esos eventos. Muy bien. Entre el tipo y el antitipo debe haber algún punto importante de analogía, aunque si lo comparamos, aparentemente no se relacionen. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquel pasaje cuando en Mateo 12:40, cuando el Señor Jesús dijo, la señal que se va a dar es la señal del profeta Jonás? Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en, sepultado en la tierra. ¿Hay un punto de analogía? Sí, los 3 días, las 3 noches en que están en algún lugar, en el pez Jonás, en el sepulcro Jesús, el punto de analogía. Pero son completamente diferentes, porque aquí es un pez, es el agua, y aquí es una tumba. Jonás estaba vivo, Jesús estaba muerto. Ahí no hay hay una notable distinción, una notable diferencia. Sin embargo, sí hay un punto de analogía. Ahora, este es un tipo, lo que le sucedió a Jonás es un tipo de lo que iba a pasar con Jesús. Sí, porque Jesús mismo lo dijo, que así como fue con Jonás, así sucedería con él. Y esta es una regla que adelantamos de una vez. Todo tipo, para ser considerado un tipo auténtico, debe tener un cumplimiento en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento debe decir de manera específica que este es el cumplimiento de este otro evento. Si no lo dice, entonces no puede ser considerado un tipo. O uno de los ejemplos más notables podría ser José. A nosotros nos gusta ver la historia de José y pensar que es un tipo de Jesús. El problema con eso es de que el Nuevo Testamento no dice que José sea un tipo de Jesús. Entonces no lo podemos considerar un tipo en sí mismo. ¿Ok? El tipo siempre tiene un carácter descriptivo. Eh, Se nos dice cómo era. Por ejemplo, cuando se nos hace la descripción del tabernáculo. Y o de los sacrificios, por ejemplo. Esa mención de los sacrificios, de cómo eran, cómo se hacían y lo que hacían para el pueblo, nos describe y nos predice lo que el sacrificio de Cristo iba a hacer de una vez por todas por la humanidad. Ujú. Los tipos, aquí está la regla que decíamos nosotros hace rato, los tipos deben ser avalados por el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento no lo considera un tipo, entonces no lo es. Punto. Y generalmente, o más bien siempre, se refieren a lo más sobresaliente de la persona y obra de Cristo en cuanto a la salvación o en la vida de Cristo. Y otra regla es que en todo tipo debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Por ejemplo, el tabernáculo es un tipo de Jesús que vino a habitar entre nosotros. Recuerda que en el tabernáculo estaba la presencia de Dios en la tierra y en Cristo Dios está en la tierra. Muy bien. Eso es lo típico, pero hay cuestiones accesorias. Por ejemplo,
Usted y yo no podemos meternos a estudiar el tabernáculo y pensar que las pieles con que estaba hecho el tabernáculo tienen un significado, las cuerdas que se usaron para amarrar el tabernáculo tienen otro significado. No, esas son cosas accesorias. A menos que la Biblia misma les otorgue un valor y les otorgue alguna simbología. Pero si no es así, eso es accesorio y nosotros debemos distinguir eso, porque si no nos vamos a perder. En lugar de hablar del significado y lo que prefigura el tabernáculo como la presencia de Dios en la tierra, identificándose después con Cristo, si nosotros nos metemos en esos detalles, pues nos vamos a perder muy fácilmente, muy rápidamente. Entonces debemos tener cuidado con eso. Eh, el tipo es determinado por Dios mismo y no por la fantasía humana. Tenemos que hacer énfasis en eso. La Biblia ya dice cuáles son los tipos. Nosotros no decimos cuáles son los tipos. Muy bien, ¿qué clases de tipos hay? Hay tipos personales, o sea, hay personas. eh, por ejemplo, Adán, ¿no? Como representante de la humanidad, o como el primer Cristo, va a decir Pablo allá en Romanos. Melquisedec, por ejemplo, es una persona tipo que representa el sacerdocio del Señor Jesucristo, o su ministerio como rey y como sacerdote al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, Salomón, como un tipo del hijo elegido por Dios que iba a sentarlo en su trono. ¿Se acuerda usted que nosotros leemos allá y de repente cuando leemos Samuel y se habla de Salomón, nosotros decimos, bueno, sí aplica a Salomón, pero como que no aplica mucho en muchas cosas a Salomón porque habla de su trono eterno, etcétera. Pero es un tipo de Jesús. Tipos institucionales, por ejemplo, las instituciones, como decíamos hace rato, el sábado, la Pascua, etcétera, y algunos acontecimientos típicos como el Éxodo, la serpiente de bronce, etcétera, son acontecimientos que prefiguran ciertas realidades del Nuevo Testamento. ¿Qué debemos hacer para interpretar la tipología? Bueno, reglas muy básicas. Buscar los textos del Nuevo Testamento que aluden directamente o indirectamente al objeto tipo que estamos estudiando. Si en el Nuevo Testamento no haya ninguna alusión a lo que nosotros estamos estudiando como si fuera un tipo, entonces no lo es. Determinar los puntos correspondientes entre el tipo en el Antiguo Testamento y el antitipo o su cumplimiento en el Nuevo Testamento, delimitándolos adecuadamente para concentrarnos solamente en aquellas cosas en las cuales está establecida la conexión y encontrar el significado correcto, es lo que decíamos hace rato. No nos vayamos por lo accesorio, vayamos por lo verdaderamente típico. Y luego especificar cuál es el contenido de este tipo a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña. Eh, esas son algunas cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué advertencias podemos nosotros dar con respecto a la interpretación del tipo? Si nosotros andamos buscando eh, eh, estudiar un poco en la tipología de la Biblia, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Bueno, lo número uno, no tratemos de tomar cualquier evento, cualquier objeto o cualquier personaje de la historia del Antiguo Testamento como algo que debe tener alguna significación típica de algún evento en el Nuevo Testamento, sino que valoremos la historia narrada en el Antiguo Testamento como algo que tiene valor en sí mismo y no que tenga valor porque es un tipo que se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Tengamos mucho cuidado con eso. Entendamos que hay secciones de claro sentido típico, objetos de claro sentido típico, eventos de claro sentido típico en el Antiguo Testamento y que tienen un cumplimiento en el Nuevo. Tratemos de observar eso, porque si no lo hacemos, nos vamos a perder de alguna manera de parte de la riqueza que Dios ha dado en la Biblia. También aceptemos solamente como tipo en el Antiguo Testamento lo que es aceptado como tal en el Nuevo Testamento. Y eso ya lo hemos dicho varias veces, pero tenemos que repetirlo, porque nosotros no determinamos los tipos, es la Biblia. Y recordemos también que el tipo es inferior a su correspondiente realidad y que por consiguiente todos los detalles del tipo no tienen aplicación a dicha realidad. Hebreos habla un poco de eso cuando dice que todos los sacrificios y el tabernáculo y todo eso más era sombra de lo que había de venir. Entonces está diciendo es de una calidad inferior. Lo realmente importante es el antitipo, donde se cumple. Por lo tanto, mi énfasis no debe ser en cada una de las características del tipo, como decíamos con el tabernáculo hace rato.
que el clavo, que la piel, que etcétera. No hagamos eso. Y también eh, debemos entender que a veces el tipo puede prefigurar cosas distintas y que el antitipo pertenece al futuro. Esto quiere decir, el tipo siempre va a preceder históricamente a su antitipo y que solamente cuando vemos el antitipo, el cumplimiento, vamos a poder entender el tipo. ¿Ok? Muy bien, el cumplimiento espiritual del antitipo en el Nuevo Testamento se relaciona con el significado en el Antiguo Testamento. Muy bien. También como última regla podemos ver que eh, los tipos no nos fueron dados para servir de base o fundamento de las doctrinas y presentarnos las doctrinas vivas a la mente. Es decir, si yo quiero hablar acerca del sacrificio de Cristo y sacar alguna enseñanza doctrinal, yo no voy al tipo. Para eso tengo la narración de la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Esta me fue dada solamente para que yo entendiera cómo Dios estaba ilustrando su plan que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Pero no puedo usarlo como base para prefigurar alguna doctrina. Yo espero que hasta aquí hayamos sido claros y que usted haya podido y pueda aprovechar lo que estamos aquí diciendo en su estudio de los principios de hermenéutica.